Cada año, en el mundo, se producen más de 100 millones de metros cúbicos de tableros de fibra de densidad media. Es una cantidad tan enorme que con ella se podría construir una carretera alrededor de todo el planeta. Y así cada año. Imagina, lo que ayer era basura, aserrín, virutas y papel de desecho, hoy se convierte en un material valorado en más de 25.000 millones de dólares. La mitad de todo el volumen lo controla China, y Europa y Estados Unidos añaden millones de metros cúbicos cada año. Pero, ¿qué sucede realmente tras los muros de las fábricas, donde el polvo de madera recorre el camino desde ser un residuo hasta convertirse en planchas perfectamente lisas? Si te quedas hasta el final, descubrirás un secreto que normalmente se oculta. La base para los tableros de fibra de densidad media no son troncos enteros, sino lo que antes se consideraba basura, aserrín, virutas, recortes e incluso papel de desecho viejo. Es el triunfo del uso racional de los recursos. Estas montañas de residuos de madera se transportan a la fábrica y primero se limpian a fondo. Potentes imanes extraen cualquier impureza metálica, clavos, grapas, y sistemas de cribado eliminan la arena y las piedras que podrían dañar los costosos equipos. Después, la materia prima entra en un enorme tanque, donde se lava y se vaporiza con vapor caliente. Esto no es por limpieza. Se hace para ablandar la lignina, el pegamento natural que mantiene unidas las fibras de madera. Ahora comienza la etapa más importante, que distingue a los tableros de fibra de densidad media de su hermano más tosco, el aglomerado. La viruta preparada y ablandada se alimenta a una máquina llamada desfibrador o refinador. Imagina dos gigantescos platos metálicos, como las muelas de un molino, que giran uno contra el otro a una velocidad enorme. En su superficie hay un complejo patrón de salientes afilados y ranuras. La masa de madera entra entre estos discos y ellos literalmente la peinan hasta sus componentes más finos, desgarrándola en fibras de madera individuales. Esto ya no es viruta, es algo parecido a un algodón esponjoso y húmedo o harina de madera. Acabamos de deconstruir la madera hasta sus ladrillos básicos. A continuación, esta masa fibrosa debe secarse. Pero hay que hacerlo muy rápido, antes de que las fibras comiencen a pegarse. Por eso, se insuflan en un largo y caliente tubo de secado. Una corriente de aire caliente recoge las fibras y mientras vuelan por este tubo, toda la humedad sobrante se evapora. Y aquí, mientras las fibras aún están calientes y vuelan en este torbellino, ocurre la siguiente etapa clave: el encolado. En la corriente de aire, a través de boquillas especiales, se inyecta una fina niebla de aglutinante. Es resina de urea formaldehído, nuestro pegamento. Esta niebla envuelve cada diminuta fibra, cubriéndola con una fina película pegajosa. Es un método muy eficaz que garantiza una distribución perfectamente uniforme del pegamento. Ahora esta masa, impregnada de resina, seca y ligera como el plumón, está lista para convertirse en un tablero. Entra en la máquina formadora. La corriente de fibras se asienta sobre una ancha cinta transportadora en movimiento, formando una alfombra gruesa, esponjosa y absolutamente uniforme. Rodillos especiales la compactan un poco y cuchillas gigantes cortan trozos de la longitud necesaria. Esto ya se parece a un futuro tablero, pero por ahora es solo un colchón, grueso y suave de pelusa de madera. Y entonces llega el clímax, el prensado en caliente. Esta alfombra esponjosa entra en una prensa gigante. Puede ser una prensa de varios pisos que comprime simultáneamente una pila entera de tableros, o una prensa continua,
parecida a orugas gigantes en movimiento. Y aquí, sobre nuestra alfombra, actúan simultáneamente dos potentes factores. Primero, una presión colosal. Las placas de la prensa comprimen nuestro colchón esponjoso con una fuerza de cientos de toneladas, reduciendo su grosor varias veces y expulsando todo el aire. Las fibras de madera se presionan firmemente unas contra otras, formando una estructura increíblemente densa. Segundo, una alta temperatura de 200 grados Celsius. Este calor hace dos cosas. Activa la resina, haciendo que se polimerice y pegue firmemente las fibras en un monolito único. Y al mismo tiempo, evapora los restos de humedad, que salen del tablero en forma de vapor siseante. Tras unos minutos en este abrazo de acero, la alfombra esponjosa se convierte en un tablero de fibra de densidad media duro, denso, perfectamente plano y todavía muy caliente. Después de la prensa, los tableros calientes no se pueden simplemente apilar. Hay que enfriarlos para eliminar las tensiones internas. Se colocan en un enfriador de estrella, parecido a un gigantesco archivador, donde se enfrían lentamente, siendo soplados con aire. Cuando los tableros se han enfriado, llega el momento de darles una apariencia comercial. Primero, se apilan en altas pilas y se dejan reposar durante varios días. Esto estabiliza su estructura interna. Luego, cada tablero pasa por una máquina de lijado. Imagina una lijadora de banda gigante con varios cabezales. Anchas cintas abrasivas eliminan una fina capa superficial de ambos lados, llevando el tablero a un grosor perfectamente preciso, por ejemplo, 16 o 18 milímetros, y creando esa famosa superficie, lisa como el papel. Y el toque final, el corte. Enormes sierras cortan los grandes tableros tecnológicos en formatos comerciales estándar. Después de esto, cada lote pasa por un estricto control de calidad. Se comprueba su densidad, resistencia, grosor y la calidad de la superficie. Los tableros terminados y perfectamente lisos se marcan, se empaquetan y se envían a las fábricas de muebles, donde se convertirán en la base de cosas elegantes y con estilo en nuestro hogar, demostrando silenciosamente el noble camino que puede recorrer el simple polvo de madera. El mercado mundial de tableros de fibra de densidad media es una máquina gigantesca que mueve más de 25.000 millones de dólares al año. Y esta máquina no tiene intención de detenerse. Las previsiones dicen que crecerá un 6% cada año. Esto significa que la demanda de este material liso es simplemente una locura. ¿Y quién es el principal chef en esta cocina? El rey indiscutible es China. Produce más del 50% de todos los tableros de fibra de densidad media del mundo. Pero Europa tampoco se queda atrás, con actores tan potentes como Alemania, Polonia y Turquía, que producen millones de metros cúbicos de tableros de alta calidad. Y ahora, sobre los volúmenes. Anualmente, en el mundo, se producen unos 100 millones de metros cúbicos de tableros de fibra de densidad media. Esta cifra es tan enorme que es imposible de imaginar. Intentémoslo. Imagina una carretera. Si tomaras toda esta cantidad de tableros de fibra de densidad media y construyeras con ella una carretera de 10 metros de ancho y 25 centímetros de grosor, podrías rodear todo nuestro planeta por el ecuador con esa carretera. Cada año. Es un flujo interminable de material que se convierte en muebles, puertas y paneles para nuestros hogares. Imagínate una fábrica donde montañas de chatarra no son basura, sino el futuro. Cada año, la humanidad recicla más de 1.500 millones de toneladas de acero,
Y es precisamente aquí donde estas ruinas frías reciben una segunda vida. Grúas gigantes con imanes levantan toneladas de metal oxidado en el aire como si fueran juguetes de niños. Y luego, lo más impresionante. 3 electrodos de grafito crean un rayo de 3000 grados que convierte estos fragmentos en un río hirviente de acero. Esto no es solo producción, es la espectacular alquimia de la industria moderna. Y ahora verás cómo nace un verdadero gigante de metal. En una enorme explanada, al aire libre que se extiende por hectáreas, yacen montañas de chatarra. Es el cementerio de viejos barcos, vagones de tren cortados, vigas de construcción y equipos industriales. Sobre estas colinas metálicas se elevan gigantescas grúas puente. En lugar de un gancho, tienen un enorme electroimán, parecido a un platillo volante. Con un zumbido, desciende sobre un montón de chatarra y, con un chirrido metálico, se le adhieren toneladas de acero. La grúa transporta esta cosecha y la deja caer en una enorme cesta de acero, llamada cesta de carga. Este proceso se parece a un niño gigante jugando en un arenero, solo que en lugar de arena y una pala, hay metal oxidado y un imán de varias toneladas. Cuando la cesta está llena, comienza su viaje al corazón mismo de la nave de fundición. Y el corazón de la nave es un horno de arco eléctrico. Una caldera colosal, del tamaño de una pequeña piscina, revestida por dentro con una gruesa capa de ladrillos refractarios. Desde arriba, sobre él, se ciernen 3 enormes columnas de grafito, tan gruesas como los troncos de árboles centenarios. Son los electrodos. La grúa lleva la cesta de carga hasta el horno, su fondo se abre, y, con un estruendo ensordecedor de avalancha metálica, toneladas de chatarra fría caen en su interior. La tierra tiembla con este impacto. Luego, una enorme tapa cierra el horno. Los 3 gigantescos electrodos descienden lentamente hasta que se encuentran a unos pocos centímetros de la superficie del metal. Y en ese momento, el operador aplica el voltaje. Entre los extremos de los electrodos y el metal, salta un arco eléctrico. No es una chispa, es un rayo continuo y cegador, que golpea con una fuerza increíble. La nave se llena de un rugido profundo y ensordecedor, parecido al de un avión a reacción despegando. La luz del arco es tan brillante que es imposible mirarla sin gafas de protección especiales. La temperatura en la zona del arco se dispara instantáneamente a 3000 grados Celsius. El acero, incluso el más grueso, no tiene ninguna oportunidad. Comienza a derretirse, fluyendo hacia abajo en arroyos, como la cera de una vela. En 1 o 2 horas, toda esa montaña de chatarra fría se convierte en un lago hirviente y deslumbrante de metal líquido. En este momento, se añaden a la masa fundida aditivos especiales, elementos de aleación como manganeso, cromo, molibdeno. Es como un chef que añade especias a un plato para obtener el sabor perfecto, es decir, la resistencia y plasticidad ideales del acero para nuestra ancla. Mientras el metal se funde, en otra parte de la nave se lleva a cabo un trabajo no menos importante y minucioso: la creación del molde. No se pueden verter simplemente 100 toneladas de acero en cualquier cosa. El molde para un ancla es en sí mismo una enorme estructura de ingeniería. Se hace con una arena especial, mezclada con resinas aglutinantes. Primero, se crea un modelo exacto de madera o espuma de poliestireno del ancla a tamaño real. Luego, este modelo se cubre con arena en enormes cajas metálicas, llamadas cajas de moldeo. La arena se compacta cuidadosamente y las resinas se endurecen, convirtiéndola en una cáscara resistente como la piedra. El molde se hace en 2 mitades para poder extraer el modelo después.
Dentro de estos bloques de arena se crea un complejo sistema de canales, el sistema de colada. Son los vasos sanguíneos, por los que el metal fundido fluirá hacia la cavidad, así como canales para la salida de gases, para que no se formen burbujas en el interior. Cuando ambas mitades del molde están listas, se unen, se sujetan y se entierran en un profundo foso de arena en el suelo de la nave. Esto se hace para que la colosal presión del metal líquido no rompa el molde. Increíblemente interesante, ¿verdad? Y entonces llega el clímax. Una enorme grúa se acerca al horno de arco eléctrico. El horno se inclina y a través de un canal especial, en una gigantesca cuchara llamada cuchara de colada, se vierte con un rugido un río deslumbrante de acero líquido. La cuchara, también revestida por dentro con ladrillos refractarios, se eleva lentamente en el aire y flota sobre la nave, irradiando tanto calor que el aire a su alrededor tiembla. Se acerca al lugar donde, en el suelo, está escondido nuestro molde. Un operario, con un traje ignífugo plateado parecido al de un astronauta, abre la compuerta en el fondo de la cuchara. Y de allí, hacia abajo, se dirige un potente chorro de metal blanco y dorado. Es como si alguien vertiera un río de sol. Con un silbido ensordecedor y fuentes de chispas, el metal llena el sistema de colada y comienza a extenderse por la cavidad dentro del molde. Este proceso dura muchos minutos, hasta que toda la cavidad de 100 toneladas está llena hasta el borde. Ahora comienza la etapa más larga y tranquila, el enfriamiento. La enorme masa de metal, escondida bajo tierra, se enfriará no en horas ni en días, sino en semanas. Es un proceso lento y controlado. Un enfriamiento demasiado rápido crearía tensiones internas en el metal que lo harían frágil. Durante varias semanas, el suelo de la nave sobre el molde permanece caliente. Y finalmente, cuando todo se ha enfriado, llega el momento del nacimiento. Las grúas levantan del foso un enorme bloque negro de arena y metal solidificados. Los trabajadores, con martillos neumáticos y mazos, comienzan a romper el molde de arena. Con estruendo y nubes de polvo, los trozos de piedra de arena se desprenden, y de debajo de ellos aparece gradualmente nuestra ancla. Todavía no es bonita, es negra, cubierta por una capa de cascarilla, y de ella sobresalen en diferentes direcciones los restos del metal del sistema de colada. Su superficie es áspera como el papel de lija. Comienza el acabado final. Los trabajadores, con cortadores de plasma que emiten deslumbrantes chorros de fuego, cortan todo lo superfluo. Luego, con enormes amoladoras, de las que saltan gavillas de chispas, limpian y alisan la superficie. Cada centímetro del ancla se comprueba con ultrasonido para asegurarse de la ausencia de grietas internas. Y solo después de este largo, caliente y ruidoso camino, nace un titán de metal perfecto, liso e increíblemente resistente. Se carga en una plataforma especial de múltiples ruedas y sale lentamente por las puertas de la fábrica, listo para comenzar su servicio en el fondo del océano, sosteniendo silenciosamente una de las mayores creaciones de las manos humanas. Para transportar un producto así al puerto, se utiliza un transporte especial que parece sacado de una película de ciencia ficción. Es una plataforma modular autopropulsada. Se apoya en decenas, a veces más de 100, ruedas pequeñas pero extremadamente resistentes, cada una de las cuales puede girar y elevarse de forma independiente. Parece un ciempiés metálico gigante. Con la ayuda de la hidráulica, esta plataforma puede colocarse debajo del ancla, elevarse un poco, despegándola del suelo, y lentamente, a la velocidad de un peatón, llevarla al puerto más cercano capaz de recibir tal carga. Este movimiento es toda una operación especial. La ruta se calcula de antemano, se comprueba la resistencia de cada puente y a veces se corta el tráfico en las carreteras. Esta lenta procesión
acompañada de luces intermitentes y especialistas técnicos, es un espectáculo en sí misma. Cada año, en el mundo, se utilizan más de 50.000 millones de toneladas de arena. Pero imagina esto, incluso el riquísimo Dubái importa arena. Sí, en medio del desierto y las dunas, la compra de Australia. ¿Por qué? Porque la local es demasiado fina. Y ahora, imagina trituradoras gigantes que destrozan montañas para crear playas. Aquí, nada es lo que parece. De la piedra antigua al paraíso artificial. ¿Cómo se crean costas de miles de millones de dólares a partir del polvo? ¿Y qué secreto tecnológico se esconde en cada puñado de arena? Si te quedas hasta el final, descubrirás lo que ocultan incluso los promotores de élite. Dubái importa arena, de Australia, India, Irán, pero principalmente la crea artificialmente a partir de residuos de grava, granito o piedra caliza. Dadas las particularidades del entorno natural, la arena del desierto local tiene un diámetro de grano promedio de unos 0,15 milímetros, lo que es demasiado fino y redondo para crear playas estables. En comparación, la fracción óptima de la arena artificial utilizada en Dubái tiene un tamaño de grano de hasta 2 milímetros. Esto precisamente favorece una mejor cohesión entre las partículas, la estabilidad de la línea de costa y una sensación confortable bajo los pies. En las enormes canteras, situadas en las afueras de la ciudad, la vida bulle, aunque no se parece en nada a la vida en el sentido habitual. Allí donde las fuerzas naturales se detuvieron de repente, ahora personas y máquinas colaboran, tratando de cambiar la forma y el contenido de la piedra. Pesadas excavadoras, como las fauces metálicas de antiguos titanes, mastican lenta e implacablemente los bloques de piedra caliza y granito, que durante años han permanecido inmóviles, cubiertos de polvo y de la calma del tiempo. Estas gigantescas máquinas, con sus poderosas palas, cortan las gruesas capas de piedra, extrayendo fragmentos y rocas de enormes dimensiones. El rugido de los motores llena el aire con estruendos que rompen el silencio de la cantera, como un huracán que se abre paso a través de las montañas. Los macizos rocosos, que durante milenios han sobrevivido a terremotos y lluvias, ahora parecen vulnerables bajo la presión de las mandíbulas metálicas. Estas mandíbulas de las trituradoras, más grandes que una persona, comprimen y descomprimen rítmicamente la piedra, como dientes gigantes que devoran la montaña paso a paso. Bajo su implacable presión, enormes trozos de roca se desintegran en fragmentos cada vez más pequeños. Las trituradoras de mandíbula trabajan con una precisión brutal. Rompen los bloques de tal manera que de grandes piedras, del tamaño de una persona, quedan fragmentos de unas pocas decenas de centímetros, que ya se pueden sostener en las manos. Estos fragmentos no abandonan la línea de producción, sino que se envían inmediatamente a la siguiente etapa, a los rotores y martillos que los siguen tallando y triturando, como cuchillos que cortan madera, reduciendo la fracción de la piedra al tamaño de granos de arena. Los motores de estas máquinas rugen y zumban con tal potencia que a veces al oído humano le parece que las propias rocas protestan contra su transformación. La roca de granito se agrieta bajo la presión, se parte con un característico sonido metálico, mientras que la piedra caliza, más frágil y áspera, se desmorona como madera vieja bajo los golpes de las máquinas de ingeniería. Las finas partículas desprendidas de la masa principal forman un polvo que flota sobre la cantera. Este extraordinario proceso de trituración continúa sin cesar,
hasta que de la masa de piedra solo queda una masa continua de granos finos y homogéneos, verdadera arena de piedra. El tamaño de estos granos, de 2 a 10 milímetros, es precisamente el necesario para el procesamiento posterior y la formación de arena artificial. Estos granos se pueden verter fácilmente de un puñado a otro, sintiendo su aspereza y peso, su dureza y frialdad en las palmas. Son el resultado de una larga y compleja transformación de un mineral natural, de una roca inamovible a un material fino capaz de dar a las costas de Dubái su textura única. La arena, después de la trituración primaria y más fina, llega a los tamices. Las máquinas realizan una selección extremadamente precisa, dejando solo los granos del tamaño óptimo, ideales para la creación de playas artificiales. Las partículas demasiado grandes, que podrían alterar la homogeneidad del recubrimiento y complicar la colocación, no pasan. Se redirigen automáticamente de vuelta para un ciclo adicional de trituración, donde potentes martillos o trituradoras de rotor vuelven a golpear las piedras, reduciendo su fracción. En cambio, las fracciones demasiado finas, que parecen polvo o partículas de piedra muy pequeñas, se separan en el acto. No son necesarias para este tipo de trabajo, ya que no son lo suficientemente estables y no proporcionan la textura necesaria para la arena de playa. Se almacenan en contenedores separados o se devuelven al ciclo de producción para su posterior procesamiento o uso en otros campos. Los trabajadores, a pesar de la intensidad y la automatización del proceso, no dejan de vigilar atentamente. Prestan atención a las más mínimas desviaciones, ya que incluso una sola mota de polvo de piedra extraviada que no cumpla con los estándares establecidos puede arruinar el aspecto final de la playa o empeorar la calidad del material. Tales partículas extrañas pueden crear sensaciones desagradables al tacto con los pies descalzos o provocar una superficie irregular. Una vez que la arena se convierte en una masa homogénea, se sumerge en un ambiente húmedo. El lavado elimina el polvo, la arcilla y la suciedad. Luego, una nueva etapa: el secado, para que ni una gota de agua obstaculice el transporte. Los laboratorios comprueban cada lote, si es lo suficientemente resistente, si la fracción es correcta, si no han quedado sustancias que puedan estropear el aspecto o la sensación al bañarse. Y solo entonces, cuando todas las máquinas han hecho su trabajo y los especialistas han firmado los documentos, largas plataformas cargan sacos y toneladas de esta arena y la llevan al mar. Allí le espera otra metamorfosis. Equipos especiales, transportadores o camiones, vierten la arena en capas sobre áreas preparadas, donde ya se han instalado drenajes, se ha compactado el suelo y todo espera la nueva cubierta. Luego, pesados rodillos y vibradores que hacen que la arena sea densa, elástica, alineando cada grano para que se mantenga firme incluso bajo una ola. Donde es necesario, a la arena se le añaden conchas trituradas, fragmentos de coral, minerales para darle un tono o equilibrio térmico, y a veces incluso migas de biopolímeros para que el material fino no sea arrastrado por el viento. Los aditivos poliméricos y biogénicos, que mejoran la calidad de la arena, se utilizan en un nivel del 5 al 8% de la masa total del material terminado. Los más comunes son los fragmentos de coral triturados y las conchas, que añaden un tono blanco y aumentan la capacidad calorífica de las playas, así como varios tipos de polímeros sintéticos que reducen las pérdidas por polvo durante los vientos. Su uso está estrictamente controlado para evitar la contaminación del medio ambiente. La arena se prueba en cuanto a cohesión, resistencia a la lluvia intermitente, se pesa, se mide su dureza e incluso se prueba bajo los pies para ver si es táctilmente agradable. Cada día, en el mundo,
se instalan miles de kilómetros de tuberías de acero, bajo tierra, océanos y desiertos. Pero, ¿cómo se crea una tubería que soporta 1000 atmósferas, 3000 grados Celsius y no se oxida durante décadas? No es solo un trozo de metal, es una maravilla técnica. Cientos de toneladas de acero pasan por fuego, golpes, presión, ultrasonido e incluso rayos X, antes de tener la oportunidad de formar parte de un gasoducto o un oleoducto. Pero hay un detalle del que todos guardan silencio. Quédate hasta el final y descubrirás cómo un solo error invisible puede costar millones o vidas. La primera etapa de la fabricación de tuberías de acero de gran diámetro es la preparación de la pieza de acero en bruto, de la que nacerá la futura tubería. Puede ser una lámina de acero de 20 a 50 milímetros de grosor, si hablamos de tuberías soldadas, o una pieza en bruto redonda y maciza, para las tuberías sin costura. En la nave hay estruendo, calor y enormes puentes grúa. Las láminas o piezas en bruto de acero se transportan a la línea de producción y se colocan sobre rodillos. Si es una lámina, se corta a lo ancho, teniendo en cuenta el futuro diámetro de la tubería y los márgenes para la soldadura. Por ejemplo, para una tubería de 1600 milímetros de diámetro, la longitud de la lámina puede alcanzar los 12 o 14 metros. Todo se corta automáticamente con equipos de plasma o gas, y los bordes se tratan con fresadoras especiales para hacer un biselado, para que la soldadura quede perfecta después. Si la pieza en bruto no es lo suficientemente plástica, primero debe pasar por un tratamiento térmico. El metal se calienta a 1200 grados Celsius para reducir su tensión interna y facilitar la formación. La temperatura en el horno es tal que el acero brilla con un color naranja, como carbón al rojo vivo. Si se trata de tuberías sin costura, la pieza en bruto, un cilindro de acero, se envía al laminado. Primero se perfora con un mandril especial para crear una cavidad y luego se pasa por rodillos giratorios que estiran gradualmente las paredes y forman el diámetro. Todo esto parece la transformación de un trozo de hierro en una manga metálica brillante que respira calor. Para las tuberías soldadas, se comienza doblando la lámina en forma de tubo. Puede ser un doblado longitudinal sobre rodillos o un enrollado en espiral, según el tipo. Aquí es crucial mantener una geometría perfecta. Incluso unos pocos milímetros de deformación pueden causar problemas en la etapa de soldadura o unión. Es aquí donde se decide el destino de la tubería. Si soportará la futura presión de 1000 atmósferas, un frío de hasta 40 grados bajo cero y la corrosión subterránea. Luego, una lámina de acero, que parece una enorme lengua de lava extendida por el suelo, es arrastrada a la nave. Es gruesa como una armadura, fría y terca, pero le espera una transformación. Los rodillos, como dedos gigantes, doblan lentamente esta lámina en un arco. No de un solo golpe, sino paso a paso, con una precisión milimétrica. La máquina comprime el metal con tal fuerza que se oye como cruje, como si se resistiera. En pocos minutos, la lámina ya es un cilindro gigante. Aún no está soldado, se mantiene por la fuerza del doblado, pero ya no perderá su forma. Es como un libro que no se cierra si lo doblas por la mitad. Dentro de la tubería entra un carro de soldadura. Comienza desde el interior. El arco arde, el metal se derrite y la costura se extiende como un río de luz incandescente. Luego, otro carro se encarga del lado exterior. Aquí es donde aparece la soldadura. La temperatura aquí alcanza los 3000 grados Celsius. Las chispas caen a raudales, el aire tiembla. La gente observa desde fuera, a través de un cristal protector,
porque es tan brillante que podría cegarte. Todo está controlado por la automatización. La soldadura debe ser perfecta. De lo contrario, toda la estructura irá a la chatarra. Cuando la soldadura está terminada, comienza la parte más tensa: la inspección. Todo lo que parecía perfecto por fuera debe confirmar su fuerza en una prueba real, porque esta tubería no es para la ventilación de un tejado. Trabajará a decenas de metros de profundidad, bajo una presión de cientos de atmósferas, y debe soportar años de servicio, sin derecho a error. Especialistas con trajes protectores caminan lentamente a lo largo de la tubería, iluminando con potentes linternas, comprobando si hay defectos visuales, grietas, poros, zonas sin soldar. Luego, entra en escena el ultrasonido. Los sensores se deslizan por la costura y envían vibraciones al metal. Si hay un hueco en el interior, la señal se refleja y el dispositivo lo detecta de inmediato. Es como buscar fantasmas en un cuerpo de acero. A continuación, se llena de agua a presión. A menudo más de 100 bares, que es más que en las calderas o los hidrantes de bomberos. Se sella por los extremos y se bombea de tal manera que las paredes de la tubería se expanden visiblemente. Si la soldadura tiene aunque sea una microfisura, el agua encontrará una salida. Mantener la presión durante varios minutos es una condición obligatoria. La más mínima fuga y la tubería queda fuera de juego. Para tuberías de importancia crítica, se añade otro nivel: el control por rayos X. Sí, en la industria, los rayos X no solo se usan en medicina. Los rayos atraviesan el metal y dejan una sombra de la costura en una película. Los ingenieros la revisan como si fueran imágenes de una resonancia magnética. Si hay defectos, si la estructura es uniforme, si la temperatura de soldadura no ha bajado. Y además, escáneres láser leen la forma de la tubería en toda su longitud. Diámetro, grosor de la pared, ovalidad. Todo debe estar dentro de las tolerancias. Solo después de pasar todas estas pruebas, la tubería recibe su marca y se aprueba para el trabajo. Sin un certificado, es solo un trozo de metal. Con él, es un pilar del imperio del petróleo y el gas. Después de las inspecciones, las tuberías llegan a la parte más caliente de la producción: el tratamiento térmico. Para que una tubería no se agriete con el frío o se deforme bajo un sol abrasador, debe pasar por el fuego. Todo comienza en un horno industrial de más de 30 metros de largo, donde la temperatura puede alcanzar los 950 grados Celsius. Las tuberías, de 12 o 14 metros de largo, entran en un carro refractario en su interior, como si fuera la boca de un dragón metálico. Dentro, un calor anaranjado, un reflejo rojo en las paredes, un silencio denso y caliente. El calentamiento dura hasta 2 horas, dependiendo del grosor de la pared. Este proceso debe ser uniforme, de lo contrario, una parte se volverá más blanda y otra frágil. La temperatura es monitoreada por termopares y la automatización calcula el programa. Demasiado rápido. Aparecerán tensiones internas, demasiado lento. Una pérdida de tiempo y energía. Después del calentamiento, las tuberías se sacan del horno y se llevan a la zona de enfriamiento. Boquillas de agua las rocían con una ducha helada a presión, o bien la tubería se sumerge en un baño de enfriamiento especial. El cambio de temperatura de 900 grados a 50 ocurre en cuestión de minutos. El metal se sella. La red cristalina se estabiliza. La resistencia aumenta varias veces. En algunos casos, después del temple, las tuberías se someten a un revenido. Es un segundo calentamiento, pero más suave, a 300 o 600 grados. Esto alivia las tensiones residuales, haciendo el material menos frágil y más plástico.
porque la tubería no solo debe soportar cargas, sino también no romperse con un impacto o deformación. Luego, la superficie de la tubería se limpia hasta obtener un brillo metálico, después de lo cual se aplican capas poliméricas o bituminosas que repelen la humedad, los productos químicos y el suelo. La mayoría de las veces es un sistema de 3 capas: imprimación, resina epoxi y un polietileno exterior. El recubrimiento se adhiere firmemente al metal y soporta décadas bajo tierra, sin óxido, grietas ni delaminación. Cada segundo, en el mundo, se fabrican más de 2 millones de metros de alambre de cobre, pero solo una parte de él se convierte en una verdadera obra de arte de la ingeniería: las bobinas de inducción. El corazón de los transformadores, cargadores, motores eléctricos. En este video verás todo el camino, desde el brillante alambrón hasta la espira perfecta. Barniz, vacío, hornos infrarrojos. Todo para que el cobre soporte años de carga y no produzca ni una sola chispa. Quédense hasta el final. Se sorprenderán de cuánta maestría hay en un solo milímetro de alambre. El alambre de cobre para las bobinas de inducción generalmente no se fabrica en la misma planta donde se enrollan. Se suministra desde empresas especializadas que se dedican al trefilado, recocido y esmaltado. Todo comienza con el alambrón de cobre. Varillas de cobre gruesas, generalmente de 6 a 8 milímetros de diámetro, que se producen a partir de cobre electrolítico en plantas metalúrgicas. Luego, el alambrón se trefila a través de una serie de hileras cada vez más estrechas, reduciendo su diámetro. Después, el alambre pasa por un baño o una boquilla con barniz, que forma una fina capa aislante. A continuación, se seca en hornos especiales a una temperatura de 150 a 230 grados Celsius, capa por capa. Debe haber al menos 3 de estas capas. Y solo después, el alambre se transporta al lugar de fabricación de las bobinas de inducción. Las puertas se abren y un camión entra al territorio de la empresa. En su interior, pesadas bobinas de alambre de cobre, parecidas a carretes gigantes de hilo para titanes. Algunas del tamaño de una rueda de coche, con un peso de varios cientos de libras. Otras, más pequeñas, pero no menos importantes. Están cuidadosamente embaladas en cajas de plástico herméticas, cubiertas con una película protectora, con etiquetas por todo el perímetro. Un operario en una carretilla apiladora levanta con cuidado una bobina y la lleva a la zona de almacenamiento. Aquí todo es estéril. El suelo brilla en el aire. Un ligero olor a aceite de máquina y barniz. Cada bobina tiene su propio pasaporte, número de lote, diámetro del alambre, tipo de recubrimiento de barniz, fecha de esmaltado. El contenedor se abre solo justo antes de entrar en producción. Y entonces, es como desenrollar una cinta de oro. El alambre de color cobre brilla, perfectamente liso, con un finísimo recubrimiento de barniz que apenas se percibe a la luz. Un solo toque descuidado y se puede dañar el esmalte, por eso solo se toca con guantes. En la zona de trabajo hay máquinas de bobinado especiales. Parecen arañas silenciosas, listas para comenzar su minucioso tejido. El operador inserta la bobina de alambre en el soporte, pasa el extremo a través de un rodillo guía y lo fija en el núcleo de la futura bobina de inducción. Generalmente, un núcleo de ferrita o metálico. La máquina se pone en marcha. El alambre gira alrededor del núcleo con precisión micrométrica, vuelta tras vuelta, apretado, sin ningún espacio. La velocidad es controlada por una computadora, demasiado rápido. El alambre podría romperse o sobrecalentarse, demasiado lento.
la producción sería ineficiente. Todo sucede en completo silencio. Solo se oye el ligero zumbido del motor y el susurro del metal. En la pantalla, el esquema de bobinado, tipo de bobina, número de vueltas, geometría, a veces incluso el ángulo de inclinación de las espiras. El operador vigila atentamente la tensión del alambre, porque hasta el más mínimo aflojamiento reduciría la inductancia y, por lo tanto, toda la bobina sería defectuosa. En un punto determinado, el alambre se detiene automáticamente, se corta con cuidado y el extremo libre se fija con un cierre especial o mediante soldadura. La bobina todavía está caliente por la fricción. Si es un bobinado multicapa, el proceso se repite, capa tras capa, con un fino aislamiento entre ellas. Al final, se obtiene un cilindro compacto, el corazón de cualquier transformador, cargador o motor eléctrico. En la nave se oye un ligero zumbido. Es la línea de impregnación que se pone en marcha. Las bobinas de cobre, recién ensambladas y aún tibias al tacto, avanzan por la cinta transportadora hacia la sección donde tendrá lugar su ritual de protección. Les espera un baño de brillante barniz dieléctrico o de resina epoxi transparente, sustancias que harán que cada vuelta sea fuerte, estable y resistente. Las bobinas pequeñas simplemente se sumergen por completo. Se hunden en el líquido, como una cuchara en la miel, y se dejan allí unos minutos. El barniz se infiltra lentamente entre las vueltas, envuelve el cobre, llena los huecos y literalmente pega la estructura en un todo único. Luego se retiran, levantándolas lentamente para que el exceso escurra sin dejar goteos. Pero para las bobinas más grandes, el ritual es más complejo: la impregnación al vacío. Las bobinas se sumergen en una cámara hermética y una bomba extrae el aire. El vacío saca las burbujas de aire no solo del espacio circundante, sino también de las microfisuras más pequeñas dentro del bobinado. Luego se introduce el barniz en la cámara y penetra en todos los lugares posibles, como el agua que inunda una grieta seca en una roca. Ni un microespacio queda sin cubrir. Todo esto no se hace por estética. Mañana mismo, estas bobinas trabajarán en condiciones difíciles: vibraciones, sobrecalentamientos, fluctuaciones electromagnéticas, y solo una impregnación fiable protegerá su forma y conductividad, para que ninguna chispa destruya lo que se creó con tanta precisión. Después de bañarse en barniz, las bobinas de inducción continúan su camino hacia la zona de secado, un horno. Aquí no huele a panecillos, pero el ambiente es igual de atento. La temperatura, el tiempo y la precisión son críticamente importantes. Cada bobina entra en el horno, donde la temperatura sube hasta los 150 grados Celsius. Aquí, el barniz, que antes era líquido, comienza a polimerizarse. Minuto a minuto se endurece, convirtiéndose en una armadura fuerte y transparente. Un fino caparazón brillante que envuelve los alambres por todos lados. Es ligero, casi invisible, pero inquebrantable. La fijación de la forma es uno de los resultados principales de esta etapa. Mientras el alambre está blando, las vueltas pueden moverse un poco, especialmente durante el funcionamiento en un dispositivo con vibraciones o cargas de corriente. Pero después del horneado, todo se solidificará justo como debe ser. Algunas fábricas, en lugar de cámaras clásicas, utilizan hornos infrarrojos, que funcionan de manera localizada, calentando la superficie más rápida y uniformemente. Otras emplean sistemas de túnel, donde las bobinas se mueven en una cinta transportadora a través de un túnel de calor. Esto permite ahorrar energía y tiempo, especialmente en la producción en masa. Y otro punto importante: la mejora del aislamiento.
Después de endurecerse, el barniz se vuelve resistente a la humedad, al sobrecalentamiento, al impacto mecánico e incluso a algunos productos químicos. Esto significa que cada bobina que salga del horno podrá funcionar durante años y no perder ni una pizca de su fuerza. Después del horneado, los bordes de las bobinas pueden quedar un poco irregulares. Sobresalen restos de barniz, recortes de alambre o exceso de material. Todo esto se recorta o lija cuidadosamente, utilizando equipos de precisión, discos abrasivos, microrectificadoras, a veces incluso corte por láser. Esto es especialmente importante para las bobinas que deben encajar perfectamente en ensamblajes donde cada milímetro cuenta. Después de la impregnación y el tratamiento térmico, el barniz o la resina epoxi a veces sobresalen en forma de gotas o pequeños excesos. Se eliminan delicadamente a mano o con equipos especiales. A veces se utilizan cuchillos ultrasónicos o microfresadoras para preservar la estructura, pero eliminar lo superfluo. La forma final debe ser perfecta para el montaje. Altura correcta, anchura, ubicación de los terminales. El producto se verifica para asegurar que cumple con las especificaciones técnicas, visualmente, mecánicamente y a veces con escáneres tridimensionales. Porque si una sola vuelta está ligeramente desplazada, eso ya puede ser motivo de rechazo. Cada segundo, en el mundo, nacen más de 300 metros de alambre esmaltado. Esto es suficiente para envolver un rascacielos, y todavía sobraría para un transformador. Pero todo comienza no en un almacén o un laboratorio, sino con una varilla pesada y tosca, un lápiz de cobre que pesa 45 kilogramos. Se estira, se prensa, se cuece y se recubre con capas microscópicas de esmalte a una temperatura de 500 grados Celsius. Esto no es solo producción. Es una lucha por la resistencia, la flexibilidad y la conductividad. Hoy verás cómo se forma el sistema nervioso del mundo moderno, el alambre que sostiene la corriente, las máquinas y el futuro. Todo comienza no con brillo, sino con chatarra. Una varilla de cobre tosca, gruesa como un lápiz, pesada como una mancuerna. 8 milímetros de diámetro, más de 45 kilogramos de peso. Pero está destinada a convertirse en un conductor delgado y flexible. Casi un cabello, capaz de soportar la tensión y el tiempo. Para lograrlo, la varilla se estira a través de una serie de orificios de acero, llamados hileras o matrices. Esta es la máquina de trefilado. Una máquina que parece una bestia musculosa que tira del cobre con tal fuerza que el metal comienza a cambiar su naturaleza. Con cada hilera, el alambre se vuelve más delgado y más largo, como un recuerdo que se estira en el tiempo. La temperatura aumenta, la fricción es brutal. Sin enfriamiento, el cobre simplemente herviría. Así que el alambre se baña constantemente en agua o lubricante. El ruido en la nave es tal que parece que has caído en la garganta de un gigante. Pero es aquí donde se forma el corazón de cualquier motor, transformador o bobina. Es aquí donde se decide si el alambre será duro, quebradizo o flexible y resistente. Porque el verdadero alambre no es el que brilla, sino el que ha resistido. Después de que el alambre de cobre ha sobrevivido a la prensa de trefilado, queda un poco traumatizado. Tiene una fatiga microscópica, tensión interna, fragilidad. Está tenso al límite, como los nervios antes de una fecha de entrega. Si se deja así, se romperá en el momento más inoportuno. Así que se envía al horno de recocido. Un largo túnel caliente,
por el que el alambre pasa como si fuera por el purgatorio. Allí dentro, casi 400 grados Celsius. Una locura de calor. El horno funciona con hidrógeno o un gas inerte, para que el cobre no se oxide. Porque si el aire lo tocara en ese estado, en la superficie brillante aparecería una capa opaca e imperdonable. El alambre se calienta hasta ablandarse, hasta ese límite donde la estructura del metal cambia. Y todas las fracturas frágiles a nivel molecular desaparecen. El cobre se vuelve maleable, como una masa bien amasada. Está listo de nuevo para doblarse, girar, transmitir energía. Un trabajador junto al horno observa la temperatura como un abuelo vigila la sopa, con atención, sin prisa. Sabe que aquí no se puede quemar de más y no se puede dejar crudo. ¿Recuerdan ese momento en las películas cuando el héroe se pone la armadura antes de la batalla final? Pues esto es. El cobre ha pasado la prueba de la presión y el fuego y ahora es el momento de hacerlo aislado, pero no cerrado. Protegido, pero conductor. Entra en escena el esmalte. No es el esmalte de las ollas, es un barniz especial, transparente, delgado como un suspiro, pero fuerte como el carácter. Su fórmula es un secreto de fábrica, polímeros resistentes al calor que pueden soportar el calor, el frío, la corriente y el tiempo. El proceso comienza con un baño o una boquilla, donde el alambre de cobre pasa a través del esmalte líquido. Rápido, instantáneo, sin parar. Luego, un horno. Otro más. Esta vez no para limpiar, sino para cocer el recubrimiento. La temperatura. Cerca de los 500 grados Celsius. El esmalte se polimeriza, es decir, literalmente se transforma de líquido a un recubrimiento protector sólido. Microscópico, pero fiable. Pero una sola capa no es suficiente. El proceso se repite, de nuevo el baño, de nuevo el horno y otra vez, hasta 15 veces hasta que la capa sea perfecta, sin goteos, sin burbujas. Y todo este tiempo, el alambre se mueve a una velocidad de 50 km por hora. Es como enrollar hilo en una bobina en un coche de carreras. Los trabajadores están de pie junto a los paneles de control, mirando pantallas con precisión microscópica. Un solo destello. Y el lote es defectuoso. Un solo defecto microscópico. Y el cobre no podrá soportar la corriente en el motor de un avión o en el cargador de un coche eléctrico. Es un trabajo de joyería, pero para gigantes. Porque el alambre esmaltado no es solo un conductor, es el sistema nervioso del mundo. Y cada una de sus capas es como una promesa de que la corriente llegará a donde debe. Así que tenemos un alambre delgado, perfectamente redondo, con una capa de esmalte perfecta. Pero por ahora, el esmalte es solo un barniz. Todavía no sabe lo que es la resistencia. Es suave, vulnerable. Y el mundo de la electricidad no perdona a los débiles. El alambre entra en los hornos de tratamiento térmico. Son como tostadoras gigantes. Pero en lugar de pan, aquí hay cobre. Y en lugar de queso, polímeros. La temperatura, alrededor de los 500 grados Celsius. Dentro, la atmósfera está controlada hasta la molécula. A menudo es nitrógeno o hidrógeno para evitar que el esmalte se oxide o cambie su estructura. En el horno, el esmalte se polimeriza por completo. Se vuelve duro como el vidrio, pero flexible. Se convierte en un escudo que no se agrietará al enrollarlo. Se convierte en una envoltura que soporta la tensión, como un guerrero soporta un golpe. El horno es largo. El alambre se mueve a través de él suavemente, con precisión matemática. En cada centímetro hay su propio microclima. El sistema de control verifica la temperatura, la humedad, la velocidad de movimiento. Si te equivocas en algo,
En lugar de un super alambre, obtendrás una envoltura bonita pero inútil. Aquí no hay humo, pero hay calor. No hay fuego, pero hay un horno. No hay ruido, pero hay tensión. Porque este es el momento en que todo se decide. Cuando el alambre sale del horno, ya no es solo cobre con barniz. Está listo. Listo para las bobinas de los motores, los transformadores, los generadores. Listo para ser el corazón de cualquier máquina que respire electricidad. Tan pronto como el alambre sale del horno caliente, literalmente brilla. No metafóricamente, sino físicamente. Pero, ¿simplemente esperar a que se enfríe? Ese no es nuestro método. Aquí todo está coordinado, como el aterrizaje de un transbordador espacial. Se pasa inmediatamente por secciones de enfriamiento. La mayoría de las veces es enfriamiento por aire o por agua. En el primer caso, potentes ventiladores que soplan como un huracán. En el segundo, finas duchas de agua que envuelven el alambre, como la niebla de la mañana. A veces también se utiliza enfriamiento por aceite, si se necesita una suavidad especial. Pero hay un matiz. El esmalte después de la polimerización todavía está caliente y es un poco frágil. No se le puede someter a un cambio brusco de temperatura. Por eso, la temperatura y la intensidad del enfriamiento son súper precisas. Es un proceso casi meditativo. Reducir el calor, pero no matar el espíritu. Inmediatamente después del enfriamiento, la lubricación. Es como el brillo final después de secar el cabello. El alambre pasa por un baño de aceite microscópico o un sistema de pulverización. El lubricante reduce la fricción al enrollar, protege de arañazos y añade ese mismo brillo que vemos en las bobinas en las fábricas. Todo automáticamente, sin movimientos en falso, porque cualquier descuido. Y habrá que desechar el alambre. Y eso puede ser hasta 16 kilómetros de alambre en una sola bobina. Carros automáticos o transportadores recogen las bobinas de la línea de enrollado. Algunas empresas utilizan manipuladores robóticos que levantan la bobina con cuidado, como si fuera un gatito recién nacido, incluso si pesa 135 kilogramos.